Es último año de dermatología del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Previamente ella estuvo aquí en Médica Sur y pues estamos muy contentos de volver a tenerla aquí de vuelta, dando una plática para todos ustedes. Muchas gracias, Per, por la presentación. Mucho gusto a todos los que están aquí, a todos los que están aquí presentes y a los que están por vía remota. Como ya comentó, yo soy la doctora Ilse. Este, Parte del venir a platicarles sobre Remedios Varo tiene que ver con mis afinidades sobre el arte. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho esta artista en particular, es mi favorita. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre su vida y su obra. Entonces, ¿se pueden apagar las luces de casualidad o hacerlas como más bajitas? Ajá. Sí, me voy a parar un poquito aquí en el auditorio para que me puedan ver. Entonces, quise empezar esta plática con esta pregunta y quien quiera responder, siéntese libre de hacerlo. ¿Alguna vez has mirado un cuadro y te ha transportado a un mundo extraño, como si estuvieras en un sueño? Esa es una pregunta abierta. ¿Les ha pasado en algún momento, en alguna pintura? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues básicamente eso es el surrealismo. Si me pidieran dar una definición del surrealismo, que es la corriente propia de Remedios Varo, pues sería esta la definición más simple, que si vemos un cuadro y nos transporta un sueño, estamos hablando de la corriente surrealista. ¿Y qué es el surrealismo? Esto es como manera de introducción para que podamos saber un poquito más del trabajo de Remedios Varo. Fue un movimiento artístico que inició a principios del siglo XX, más o menos en 1920 fue cuando se hizo el boom de esta corriente. Y el objetivo de esta corriente es explorar el subconsciente y desafiar las nociones tradicionales de la realidad. Es decir, todo aquello que no podemos ver de manera consciente, que se traspola mucho a los sueños. Como les decía, inició esta corriente más allá de la pintura, se inició con la escritura. El ponente máximo o el padre de surrealismo es André Breton. André Breton justamente era un escritor que fue quien realizó este escrito aquí que se llama Manifeste du Surrealisme, que significa el manifiesto surrealista, en donde expone cuáles son las características del mismo. El objetivo principal era que el artista se dejara ir, digamos así, sin las barreras del consciente, empezar a hacer algo que se llama automatismo psíquico, que ahorita vamos a hablar un poquito más de las características de esto. Uy, a ver, para meterlo en la pantallita, a ver. Entonces, las características del surrealismo, ¿cuáles son? Básicamente son estas cuatro. Automatismo psíquico, ¿qué quiere decir? La intención era escritura o pintura automática, empezar a hacer dibujos o escribir básicamente sin pensarlo, o sea, sin poner tu parte consciente y dejar que la parte inconsciente que nunca dejamos salir cuando estamos despiertos se hiciera presente en el mundo real, digámoslo así. La colaboración fue algo también muy significativo de esta corriente, que era que muchos artistas plasmaban su obra en un solo lienzo. Por ejemplo, había una técnica que se llamaba el cadáver exquisito, que justamente era poner un lienzo en grande y llegaba un artista, pintaba una parte, después esa parte se tapaba, llegaba otro artista y ponía parte de lo que él o ella querían plasmar. Y al final quedaba una obra completa para o sea, una sola obra, pero de varios colaborando en esa obra. Obviamente había una influencia muy importante en la corriente del surrealismo de Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque pues fue el primero que empezó a hablar de la explicación o el significado de los sueños, que se empieza a tocar mucho en esta corriente. Y finalmente la expresión de lo irracional. ¿Por qué? Porque venimos en el Renacimiento, donde todo era un hiperrealismo y una exageración de la belleza, donde aquí se empiezan a romper estos paradigmas en el cual ya no solo lo bello se considera arte, sino también fuera de esto, cosas que no tendrían sentido hacia el arte previo del Renacimiento, empiezan a hacerse presentes en este momento. Y en esta lámina les pongo tres pinturas de René Magritte, que también fue uno de los exponentes más importantes del surrealismo en su época. Entonces, obviamente tengo que hablar pues, de mi artista favorita, que es la del tema del día de hoy. Ella se dedicó a la pintura, sin embargo, también escribió un poquito y vamos a desarrollar un poco a conocer a Remedios Varo para poder entender lo que plasmaba en sus cuadros.
Entonces, Remedios Varo nace en Girona, Anglès, que es un pueblo de Cataluña en España. Ella nace en 1908, el 16 de diciembre. Es la segunda hija de tres hijos. Su padre va a jugar un papel muy importante en ella. Se llama Rodrigo, bueno, se llamó Rodrigo Varo. Era un ingeniero hidráulico. ¿Por qué fue muy importante? Porque el papá tenía todos sus trazos y todos los trazos de la arquitectura y la ingeniería, que entonces Remedios Varo empezaba a explorar esa parte del dibujo a través de su padre, y él jugó un papel muy importante en la influencia de sus pinturas, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos esta fotografía del padre y Remedios Varo de pequeña. Su madre era Ignacia Uranga. Ella era católica estricta, que intentaba que Remedios Varo también siguiera como esta línea del catolicismo. La metieron incluso a una escuela de monjas cuando ella era pequeña. Sin embargo, pues Remedios Varo era muy, muy curiosa, y la madre le prohibía leer los escritos del padre y le prohibía ver el trabajo del padre porque era mujer. Entonces, en ese momento, pues Remedios Varo siempre fue muy rebelde y se metía a ver los escritos de del papá, y se metía a ver el trabajo de todas formas. Entonces, el papá empezó a ver que Remedios Varo tenía talento en la parte del dibujo, y fue él quien la impulsó a que posteriormente se metiera a estudiar a la Academia de San Fernando, que estaba en Madrid. La Academia de San Fernando se era justamente dedicada a las bellas artes. Entonces ella empieza a estudiar aquí, en donde también estudiaron exponentes como Salvador Dalí, como Pablo Picasso, estudiaron acá. Ella se mete, fue influenciada por el padre, y fue una de las primeras mujeres en poder entrar a esta institución para estudiar bellas artes. Aquí está una foto de Remedios Varo cuando estaba estudiando en esta Academia de San Fernando, junto a José Luis Florit, que también era uno de los pintores, no de la corriente surrealista, pero era un pintor importante de la época. Entonces, ella hace aquí su formación profesional como profesora de dibujo, logra titularse, y dentro de la academia también hace un grupo muy cercano de amigos. Eso es importante porque dentro de ese grupo cercano de amigos conoce a este señor que se llama Gerardo Lizárraga. Y Gerardo Lizárraga va a ser su primer esposo. Con él pues se lleva bastante bien, empiezan a congeniar en la parte artística, y también pues se sabe mucho en ese momento como que la forma de liberarte o salirte del círculo núcleo familiar era casándote. Entonces ella también veía por esa parte la salida, decidió casarse con Gerardo Lizárraga, y en parte de lo que ella escribía, le escribió esto que decía: al menos prométeme la amistad eterna. Y así fue. En realidad, con él mantuvo un vínculo muy estrecho, con él y con los hijos que tuvo él posteriormente, no con ella, sino con otra mujer. Pero tuvieron una amistad, y él también fue parte de su círculo inicial. Posteriormente, el sueño máximo de Remedios Varo y de todo artista en esa época era viajar hacia París, porque París era como el centro más importante de las bellas artes. Entonces, ellos fueron a París, sin embargo, no tuvieron mucho éxito en la parte del arte, por lo cual regresan y se instalan en Barcelona. Cuando llegan a Barcelona, en esta fotografía que les muestro del lado derecho, aquí está, espero que puedan ver mi cursor por el Zoom, si no me lo hacen saber. Eh, Esta persona es Gerardo Lizárraga, que era su esposo en ese momento, y del lado izquierdo tenemos a Esteban Francés, que fue un amigo muy íntimo de ella, que además él también vivió enamorado de ella durante mucho tiempo, pero hicieron como esta tercia en la cual compartían mucho de su arte, empezaban a hacer estos cadáveres exquisitos que les comentaba anteriormente, y empezaban a publicar su trabajo. Sin embargo, el matrimonio entre Gerardo y entre Remedios, pues termina por diferencias que tenían ellos mismos, y también al mismo tiempo, pues estalla la Guerra Civil Española. Y al estallar la Guerra Civil Española, entonces ellos se ven obligados a moverse de España. Antes de que se movieran de España, porque su intención era ir hacia Francia, Remedios Varo conoce a este nuevo señor que es Benjamin Peret. Benjamin Peret era un poeta francés que también estaba muy metido en la corriente del surrealismo, y es esta persona quien introduce a Remedios Varo al círculo surrealista pero francés, que justamente en ese círculo estaba André Breton. Es ahí cuando ella empieza a hacer a plasmar sus primeras pinturas de la corriente surrealista. Esta es una obra que hizo en 1936 que se titula Marionetas Vegetales.
en la cual vemos, y se va a ir repitiendo en las obras que vamos a ver más adelante, que Remedios Varo utilizaba mucho los fondos oscuros, utilizaba fondos nevosos, como lo pueden ver aquí, que todo esto hace alusión a los sueños. Ahora, dentro de las técnicas que empezó a utilizar Remedios Varo, que también están utilizados por muchos autores del surrealismo, está algo que se llama frottage, que justamente el frottage es literalmente frotar el lienzo cuando ya tiene pintura para que puedan resaltar el fondo que está inmediatamente posterior. O sea, por ejemplo, si mi lienzo es de madera, pongo pintura acrílica o de óleo y luego froto para que el fondo también tenga protagonismo en la pintura. Y eso era algo que empezaba a hacer Remedios Varo en sus primeros cuadros. Otra cosa que hacían mucho también los artistas surrealistas era poner el azar dentro de los cuadros como parte del surrealismo. ¿Y qué era lo que hacían? Dejar caer pintura o dejar caer óleo o acrílico y dejar que la pintura hiciera lo que quisiera en el lienzo. O sea, que ahí no jugara parte la mano del hombre o de la mujer, sino que jugara parte del azar, y era parte de lo que metió en la técnica aquí Remedios Varo en su obra de marionetas vegetales. Como les decía, la guerra española estalla y ella se ve obligada, junto con su nuevo esposo, que fue Benjamin Peret, a irse a París. Llegan a París y ahí es donde también empieza mucho el crecimiento surrealista de Remedios Varo, porque se rodea del círculo surrealista de Francia. Esta fue otra de las obras que hizo en esa época, en 1937, saca este cuadro que se llama El Deseo. Este cuadro fue publicado en esta revista que está en la lámina, que se llama Minotauro, que era una revista dedicada a exponer arte surrealista. Entonces, fue publicada en el número 10 de esta revista. Ahí ya empezaba a dar como sus primeros grandes pasos, porque llevaron esta pintura a la Exposición Internacional del Surrealismo que se llevó a cabo en Tokio en 1937. Y bueno, en esta imagen también vemos del lado derecho como en París ella se hizo una buena relación con André Breton, que si recuerdan era el padre del surrealismo. Del lado izquierdo de Remedios Varo, esta persona de aquí es Remedios Varo, está su esposo de ese momento, que es Benjamin Peret, y del lado izquierdo está otro de los artistas del surrealismo que se llama Victor Serge. Ellos estaban en crecimiento, sin embargo, recuerden, esta foto es de 1941, recuerden que la Segunda Guerra Mundial tuvo su inicio en 1939 y entonces se ven obligados a salir del país porque en 1941 justamente llega la invasión nazi a París. El esposo en ese momento de Remedios Varo, que era Benjamín, pues se le acusó de estar como ocultando a gente que no quería participar en la guerra, y es ahí cuando Remedios Varo y su esposo quedan encarcelados, estuvieron encarcelados un par de meses, lograron salir gracias a influencias de sus amigos, y en cuanto salieron, pues decidieron el autoexilio de ahí y vinieron, es ahí cuando deciden venir hacia México. Vienen hacia México a finales de ese año, de 1941, en ese barco que se llama Serpa Pinto, gracias a la política que tenía Lázaro Cárdenas en ese momento de aceptar refugiados, exiliados políticos de otros países. Fue así también que en esa época llegaron muchísimos artistas europeos y dentro de ellos también estaba Remedios Varo. Y es aquí en México donde Remedios Varo realmente tiene su realización como artista, o lo que ella se reconoce a sí misma como la realización que tuvo como un artista. Ella se instala en 1941 en México y de ahí llega a salir del país, pero en realidad ahí ya hace toda la vida aquí en México, se nacionaliza mexicana y incluso ella se autodenominaba como mexicana a finales de su vida, y muchas, bueno, depende de la literatura donde la busquen, a veces la ponen como una artista mexicana, aunque ella nació en España. Pongo aquí el logo de Bayer, porque fue algo muy importante. Remedios Varo, a pesar de que era muy talentosa, no tuvo éxito desde el inicio y tenía que vivir, o sea, tenía que comer, tenía que trabajar. Entonces, ella consiguió trabajo a través de Bayer, que es una farmacéutica. Bayer le pagaba para que hiciera como calcomanías representativas de los medicamentos que iban a vender. Entonces llega a México y la ponen como hacia una expedición en Venezuela. En ese momento estaban estudiando muy a fondo la malaria, o también llamado paludismo. Se va a esta expedición junto con Jean Nicole, que lo vemos en la foto de arriba.
En ese momento ella tuvo su etapa como entomóloga, empezó a meterse demasiado en el estudio de los insectos y empezaba también a pintarlos, y se ve después también la influencia en varios de sus cuadros, como dentro de los híbridos que ella pone hay muchas figuras como de insectos en ellas. Este es un ejemplo de uno de los folletos que llegó a hacer Remedios Varo para la empresa Bayer. Esta obra de aquí literalmente se llama El paludismo. Este es el mosquito que es el culpable de transmitir la malaria, y esta era la forma en la cual Bayer sacaba como la propaganda de sus medicamentos. Por ejemplo, aquí vemos cómo está del lado derecho la obra de Remedios Varo y del lado izquierdo está Atebrina, que era el medicamento. Ahí ponían vía bucal, frasco con tantas tabletas, es el principio activo y el sellito de Bayer, y que estaba hecho en la Ciudad de México por Remedios Varo. Ahora, Remedios Varo, a pesar de que estaba en Venezuela en ese momento, ella podía trabajar desde donde ella quisiera, porque con que ella mandara el trabajo a la Ciudad de México, pues Bayer le seguía pagando. Entonces, vieron que tenía buen éxito el trabajo de Remedios Varo y siguieron pagándole, la recontrataron después para hacer la portada de otros medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos otras dos obras de ella que ella las tituló como Dolor Reumático. Y si ustedes quisieran, ustedes como un foro abierto, si ustedes quieren comentarme qué les traduce estas pinturas o algo que les llegue a hacer sentir estas pinturas. Sufrimiento. Ajá, dicen aquí sufrimiento, algo más. Soledad, algo más. Dolor. Ujú. Desesperación, ¿no? Ajá, exacto, como desesperación. Ujú. Justamente. Esto era propaganda de aquel entonces, de los años 40, 50, que lo tituló como dolor reumático, y que era lo que estaban promocionando, la neomelubrina, que pues hasta el día de hoy la seguimos viendo como un medicamento frecuente, que justamente la ponían como para dolor reumático, para muchos tipos de dolores. Obviamente es un analgésico, y me parece bastante curiosa como la propaganda, ¿no? Cómo se ve una pintura bastante cruel, ¿no? Que sí es muy dolorosa, pero que se está promocionando para un analgésico, ¿no? Todas estas pinturas obviamente se recoleccionaron de vuelta, y ahorita están, bueno, les platicaré al final dónde pueden encontrarlas, ¿sale? Pero esto es como parte de los primeros trabajos que empezaba a hacer Remedios Varo, donde ya empezábamos a ver influencia. Justo, vean otra vez, cielo nuboso en la parte de atrás, que representaba los sueños para ella. Vean aquí, les puedo mostrar la influencia del padre. Como les decía, el padre era un ingeniero hidráulico y hacía muchísimos bocetos respecto a arquitectura también. Y se repite de manera constante esto. Vean aquí las columnas, ¿no? Los castillos, los arcos al fondo. Siempre hay una pieza arquitectónica en la pintura de Remedios Varo. Exacto, los pisos cuadriculados es algo que van a ver de manera repetitiva en estas pinturas de Remedios Varo. Y algo también muy importante que quiero tocar desde aquí es que siempre hay un personaje. Vean todas las pinturas de Remedios Varo, siempre hay una persona, al menos una persona, generalmente solo es una para que sea el protagonista, pero ella nunca o casi nunca más que una vez pintó un cuadro sin personas o pseudo personas híbridos, que les llamaba así. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Entonces, ella regresó de Venezuela, estuvo aquí en México. Su entonces marido, que era Benjamín Pérez, decide, porque termina la Segunda Guerra Mundial, decide regresar a Francia porque no le encantó mucho estar aquí en México. Sin embargo, a Remedios Varo le fascinó estar aquí, se sintió identificada y le dijo, ok, tú vete, pero yo me quedo. Entonces, ahí se separan de nuevo. Y en 1949 conoce a otra persona que era también un exiliado refugiado aquí en México de Austria, que se llama Walter Gruen. Y Walter Gruen fue muy importante para su vida. ¿Por qué? Porque él era muy devoto de la pintura de Remedios Varo. Le encantaba la pintura de Remedios Varo. Y él fue quien le propuso, ¿sabes qué? Deja de trabajar en la publicidad, deja de trabajar en esto, porque era locutora, era publicista, tuvo muchísimos trabajos como para mantener a flote su vida. Pero llegó Walter Gruen y le dijo, dedícate 100% a la pintura, yo me encargo de lo demás, porque tú eres muy buena en esto, vas a ser muy exitosa y quiero que a partir de ahora lo tomes como tu trabajo.
Y fue ahí, a partir de este año de 1949, que se empezó a dedicar al 100% a la pintura. Ahora, Remedios Varo tomaba muchísimo tiempo, o sea, si lo comparamos con otros artistas, tomaba muchísimo tiempo para hacer cada una de sus obras, y lo van a ver más adelante por qué. Pero bueno, aquí hay un ejemplo del lado derecho de una de sus obras. Esta obra del lado derecho se titula El retrato del doctor Ignacio Chávez, que justamente pues lleva el nombre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, porque él fue su cardiólogo. Ahora, Remedios Varo nunca se supo, no se sabe, en la literatura no está escrito cuál era el problema como tal o la enfermedad que ella tenía, pero se sabía que tenía problemas cardíacos. El doctor Ignacio Chávez era su doctor, y vean aquí en esta pintura, la figura que está como escondida en el bosque es el doctor Ignacio Chávez, que justamente tiene en su mano derecha un tipo de llave en el cual hay una fila de estas imágenes que ella solía hacer mucho, estas personas muy alargadas, con facciones andróginas, a pesar de que fueran hombres, le gustaba mucho meter la parte femenina para darle el protagonismo que merecía la mujer y que no se le daba en ese momento. Entonces viene esa fila y está como metiendo la llave, intentando curar los corazones de cada persona. Y este fue un regalo que le dio Remedios Varo al doctor Ignacio Chávez y está en el Instituto Nacional de Cardiología. Vean cómo también ella se metía mucho en lo astrológico y en lo místico. Este es los astros, el astro de Tauro, que está relacionado con las enfermedades del corazón justamente, por eso lo metió en esta pintura. Y ella se llegaba a tardar entre 2 a 3 meses en terminar una obra, a pesar de que no eran murales, no era algo muy grande, pero el detalle que metía en su pintura y era tan perfeccionista, digámoslo así, que se tardaba mucho. Entonces, si hacemos las cuentas de que empezó su carrera formal como pintora en 1949 y ella fallece en 1963, realmente su carrera como pintora fue corta. También fue una persona que murió bastante joven, ahorita al final vamos a hablar sobre eso. Entonces, las obras que hay en total de Remedios Varo no son muchas, no pasan más allá de las 50 obras, a diferencia de otros artistas. Por ejemplo, Vincent Van Gogh era una persona que pintaba todos los días y que tenía cientos de pinturas, ¿no? A pesar de que también fue una persona que murió joven. Ella no tiene tantas obras, pero pues las pocas que tiene son muy valiosas. Entonces, tenemos que hablar de la inspiración de Remedios Varo para que podamos entender su obra. Ella era una persona científica, ¿por qué? Porque el padre empezó a inculcar eso. Sin embargo, cuando empieza a conocer a Jean Nicole, con el que tuvo la expedición a Venezuela, empezó a meterse mucho en la cuestión de alquimia, del oculto, en la astrología, en el psicoanálisis, que es una parte fundamental del surrealismo, pero nunca dejaba de lado la parte científica. Es como un choque también en sus pinturas, como está lo surreal y mágico, pero la parte científica nunca se pierde. O sea, en sus pinturas sigue estando presente y obviamente los sueños. Entonces, lo que los artistas contemporáneos denominan el método Varo no fue algo que ella llamó así, sino los que posteriormente estudiaron su obra. El método Varo es algo bastante complejo porque ella era como de las pocas artistas que hacía un boceto primero bien hecho, ese boceto se quedaba intacto del tamaño real y luego calcaba ese boceto hacia la pintura final, que sería esta, ¿no? A color, pero ambas existen, o sea, el boceto y la pintura final. A ella le gustaba hacerlo perfectamente bien para que no hubiera falla, digámoslo así, en su obra final. A veces cambiaba algunos detalles, pero la mayoría se quedaban como el boceto inicial. Algo que hacía ella también, muy curioso, es que ella tenía una libreta en su buró de cama y a veces los sueños, o sea, soñaba. Sabemos, todos hemos tenido sueños, a veces esos sueños se olvidan, o sea, es muy fácil olvidar esos sueños. Entonces ella agarraba la libreta, lo primero que hacía era plasmar estas como ideas originales y luego esa idea original llevarla a un boceto y el boceto pintarlo. Y en este proceso era cuando se llevaba 2 o 3 meses. Esta obra de aquí se llama La Despedida, la hizo en 1955. Justamente, pues vean aquí del lado derecho ya la obra finalizada. Vemos otra vez la cuestión arquitectónica, que nunca se pierde, ¿no? Los arcos otra vez. Siempre es un fondo oscuro o se ven medio oscuras porque, digamos,
así, o sea, los sueños, cuando nosotros soñamos es muy difícil que veamos con claridad lo que está pasando, ¿no? O a veces se ven un poco oscuros o turbios. Entonces, algo que intentaba ella plasmar aquí también era justamente eso borroso o eso oscuro de los sueños. Aquí está la parte surrealista, ¿no? Cómo se van las dos personas hacia caminos separados, pero las sombras están aquí dándose un beso final. Algo que aparece muchísimo en sus pinturas son los gatos. A Remedios Varo le gustaban muchísimo los gatos y también lo relacionaba con lo místico y con lo sagrado. Sabemos que para muchas culturas el gato está visto como algo, como un ser sagrado, y ella también lo representaba como el guardián del alma. Ella decía que los perros eran como los guardianes de las cosas físicas, de la casa, además, pero que los gatos eran los guardianes del alma y del espíritu. Entonces, por eso los plasmaba demasiado también en sus pinturas. Este fue otro de sus primeros y más importantes cuadros, el cual llamó El Flautista en 1955. Y igual aquí, no sé si ustedes pueden decirme si les transmite algo, si entienden algo de esto. Es totalmente abierta la invitación, si quieren hacerlo, si no, y no hay respuestas incorrectas. El cuento, ¿no? Del flautista con el ratón, de que justo llevaban los niños, eran su... Es- Bueno, Puede estar relacionado, sí, sí. De soledad y tristeza, ¿no? Ujú. Sí, aquí comentan que transmite soledad y tristeza. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra idea? A la música de los sueños. Ajá, la música de los sueños, muy bien. Ok. Bueno, en este cuadro quiero que sepan que no hay respuestas incorrectas porque en realidad mucho del arte surrealista, y es algo que a mí me gusta mucho, es que no hay, la interpretación es de cada uno. La interpretación es, tu subconsciente es distinto al mío y distinto al de todos los demás. Entonces, el surrealismo es eso también, no tener reglas en el cual tú tengas que entender lo mismo que el artista quiso plasmar ahí, porque probablemente también fue muy automático, porque fue muy subconsciente, porque fue su sueño. Y entonces hay cosas que sí, hay muchos analistas que hablan sobre la pintura de Remedios Varo, sobre la pintura de Salvador Dalí, que fue otro exponente del surrealismo, pero aquí el arte es tuya. O sea, el arte es tuyo y tú puedes interpretar lo que tú quieras. Básicamente aquí, pues sí, metía mucho el elemento de la música, el elemento mágico como a través de la flauta y el sonido justamente de la música hace que se construya esta torre. Y vemos otra vez la torre, elementos arquitectónicos, la parte nubosa de los sueños, el elemento del hombre o la mujer, que siempre lo ponía como con un espectro andrógino o asexuado, y vean aquí, justamente lo que está en las rocas son como fósiles, ¿sale? Y esos fósiles, lo que ella intentaba transmitir ahí era que todo parte de la naturaleza y que la naturaleza también nos está dando como estos cimientos de todo lo que hemos construido como seres humanos. Y ahora, parte de lo que quiero rescatar en este cuadro también son dos técnicas que utilizó. Uno era que era el desestampado. Lo podemos ver aquí en esta piedra. No sé si alcanzan a ver que tiene como muchos relieves la piedra, que parecería que si los haces con pinceladas es bastante difícil adquirir como ese aspecto, que también tiene sombras y relieves, pero lo que utilizaba Remedios Varo, como otros surrealistas, era que ponía una masa, una capa gruesa de óleo, luego ponía algún vidrio sobre esto y lo quitaba. O sea, ponía un vidrio, lo separaba, y cuando separaba el vidrio, entonces se hacían de manera automática estas sombras, perdón, estos relieves, lo cual pues era también la parte del azar que les decía, meter el azar en los cuadros, dejando caer pintura, salpicando la pintura. Esto de aquí arriba que se ve como constelaciones, lo que hacía era salpicar, o sea, probablemente todos aquellos que han utilizado técnicas de pintura han agarrado algún pincel mojado con un poco de pintura y entonces salpican el lienzo y se ve como este aspecto que ella logró hacerlo como una nebulosa. Ahora, después de que ella salpicaba esta parte del fondo, retocaba también lo que quería demostrar del fondo, ¿no? Que aquí se ven algunas montañas y retocaba obviamente el enfoque principal del
de la pintura, que en este caso era la torre y el flautista. Ahora, este es otro cuadro que les digo, ella metía mucho la parte de los gatos, mucho la feminidad. Algo que les, lo que sea, pueden decir algo que les transmita este cuadro. ¿O qué entienden por ese cuadro? ¿Se relaciona con ustedes de algún punto? Pues aquí dice un mini constructor, en lugar de ratones. Enrique los que colocan así, construyeron un fondo de Sí, justamente. Ella era muy frecuente que utilizara un fondo oscuro, un cuarto pequeño o espacios pequeños. Otra vez está como la parte de la arquitectura. Y vean aquí, o sea, los elementos o lo que ella quiso transmitir en este cuadro era mucho la parte de la traslocación. La traslocación quiere decir, ella creía mucho en la reencarnación, pero la traslocación quiere decir que tú puedes fluir a través de otros seres vivos. Puede ser con plantas, con animales. En el caso de Remedios Varo, pues estaba muy ligada a los gatos. Entonces aquí esta escena lo que está pasando es que pues esta mujer estaba en la mesa, llega el gato, tira el vaso de agua, ¿no? Que además vean como la cantidad de líquido que está en el piso no corresponde a la cantidad que pudiera tener ese vaso, lo cual pues ahí está la parte de los sueños, ¿no? Cosas que no coinciden, no son racionales si los vemos de manera consciente. Llega el gato, brinca sobre esto y entonces toca a la persona y entonces se forman todas estas que ella proyecta como constelaciones, que es justamente la conexión que tenemos con otros seres vivos. Era algo que ella quería tocar mucho en sus pinturas, esa conexión íntima que tenemos entre los seres vivos, entre los objetos también, por eso es que también le da mucha vida a otros objetos que generalmente serían inanimados. Como aquí incluso, o sea, esta conexión hace que la persona se torne del mismo color del gato, que empiece a prender fuego la cabeza de la mujer, ¿no? Es como, esta es la translocación de lo que ella hablaba, de cómo te puedes, interconectar con otros seres vivos y no solamente en la reencarnación, que era también algo que ella creía. Por esto, esta pieza se llama Simpatía. Este es uno de sus cuadros más famosos que pues se llama La creación de las aves. Vean, aquí está un ejemplo de uno de los híbridos que ella hacía muchísimo, combinación de una lechuza con mujer. Y aquí pues hay algunos elementos importantes a destacar. El primero, pues la lechuza que nos representa sabiduría. No sabemos que la lechuza y el búho son denominados coloquialmente como pues animales que representan la sabiduría. Y entonces ella lo que está haciendo aquí es que con un pincel que emerge desde su corazón está pintando aves, ¿no? Las aves que generalmente serían en 2D, cuando pone esta lupa triangular, que el triángulo significa como el equilibrio entre la vida, el espíritu y el alma, como los astros también juegan un papel importante para ella, llega y a través de esta lupa es como se da vida al ave, ¿no? Entonces se da vida a esta ave y la tercera ventana que está aquí, aquí tenemos la primera ventana donde viene como el mezclador, ¿no? De los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul. Segunda ventana para que entre el haz de luz que le daría vida a estas aves. Y la tercera ventana en donde vean cómo este pájaro está saliendo. O sea que toda creación de animal y toda la creación de los seres vivos tiene derecho a libertad. O sea, básicamente eso es lo que intenta traducir en esta pintura. Y pues también cabe destacar que otra vez está en un fondo oscuro, que otra vez está en un espacio cerrado, que el piso está cuadriculado. Esta, la del lado izquierdo, yo creo que es de mis obras favoritas de ella. Se titula Mujer saliendo del psicoanalista, la hice en 1960. Eh, Hay algunas cosas también importantes a recalcar. Y no sé si ya se dieron también cuenta que muchas de las personas que aparecen tienen la misma carita. O sea, como que ya empezamos a identificar el patrón de caritas que utiliza, por ejemplo, esta y esta otra, ¿no? Ojitos grandes, cara afilada, es algo como muy característico también como sello Remedios Varo, que algunos dicen que eran autorretratos, ella lo niega, pero la realidad es que sí, varias de sus pinturas se parecen a ella en vida.
Y en esta pintura, entonces, es la mujer saliendo del psicoanalista. Lo que lleva pendiendo de la mano izquierda es la figura de un hombre, como en forma como de fantasma, que va directo a tirar al pozo. Lo que quiere decir es que va saliendo el psicoanalista justamente como para tirar todo aquello de la figura paterna, para dejar atrás esta figura masculina que en ese momento no dejaba avanzar, digámoslo así, a las mujeres. Es como dejar atrás esta parte masculina para que, para hacerte como capaz de sacar toda la feminidad, y esto lo tira al pozo. También en esta mano, que no se alcanza a ver muy bien, hay objetos como un reloj que representa como ese miedo a envejecer que tenemos las mujeres por la belleza, por la cuestión de la estética. Trae una luna que representa la feminidad, trae un hilo, una aguja para coser, como que todo esto que representa la feminidad tradicional, también como para dejarlo a un lado, ¿no? Y saber quién es esta persona que está saliendo como tal, sin influencia del exterior, ¿no? Y también por eso se cae esta máscara. La máscara pues representa al consciente de la persona, y como se cae, entonces queda expuesto el subconsciente, ¿sale? Esta es otra obra que también traje porque me gusta muchísimo, se llama Cazadora de Astros. De nuevo vemos el elemento de la persona, el elemento astrológico, como está aquí esta persona cazando a los astros, atrapa una luna, la tiene enjaulada. Estas son otras dos obras que me gustan muchísimo. De su lado izquierdo están viendo una que se llama Presencia Inquietante. Del lado derecho tenemos a Los Amantes. En estos vemos otra vez el papel de la arquitectura, de la oscuridad, y cómo no tendría, este es el surrealismo como tal en su máxima expresión. ¿Por qué habría una cara en la silla de atrás, no? O sea, ¿por qué estaría esa cara? Pero representa justo como a lo mejor a veces presencias inquietantes que sentimos en el día a día, que no son reales, sino más bien son nuestro subconsciente, ¿no? Hablándonos. Y aquí están los amantes que, pues en vez de tener como cabezas humanas, tienen cabezas de espejos, que te digo, también la interpretación depende de cada quien. Yo lo veo mucho como que el reflejo del amante es el amado, o sea, eres el reflejo también de tu pareja en muchas ocasiones. Este es el boceto de la pintura final de La Presencia Inquietante. Les voy a mostrar, y me atreví a traerles algunas fotografías que yo tomé en el Museo de Arte Moderno de aquí de la Ciudad de México y del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde hay algunas piezas de la autora. Parte de la exposición es que llevan también los bocetos de Remedios Varo. Esta es otra obra que se llama Ruptura saliendo de la institución. Básicamente aquí lo que intenta representar, dicen los autores, que es la Academia de San Francisco, en la cual deja atrás como todas las versiones previas de Remedios Varo, para la nueva Remedios Varo que va a surgir en México, que también todos estos papeles como que representan el aprendizaje previo que suelta para poder emerger como una artista auténtica. Y pues finalmente, ya llegando a la conclusión de esta plática, ella, en el 8 de octubre de 1963, a los 55 años de edad, mientras se encontraba también dibujando, sufre un paro cardíaco. Ella estaba haciendo este boceto, que fue, nunca lo terminó, fue su última obra, que fue el boceto, lo tituló como Música del Bosque, estaba haciendo como los detalles del boceto, sufre un infarto en su casa y fallece. Junto a esta obra, solamente había otra obra terminada, que fue esta, que se llama Naturaleza Muerta Resucitante. Si se acuerdan, les dije que siempre había un elemento humano en sus pinturas. Y en esta última pintura que ella hizo, no puso ningún elemento humano. Muchos de los que estudian a Remedios Varo, como que lo llaman como su pintura premonitoria, porque fue su última pintura, fue en la cual no puso a ningún ser humano, como despidiéndose del arte, y que pues obviamente aquí también vemos elementos galácticos, vemos el elemento central que es la luz, vemos el elemento galáctico y el elemento obviamente fuera de la realidad en el cual se están desprendiendo de la mesa y tienen como el movimiento, ¿no? Y también se puede prestar a múltiples interpretaciones esto, pero pues esta fue la última pintura que hizo en vida y que terminó completamente el artista Remedios Varo. Este también la tomé del Museo de Arte Moderno de aquí de la Ciudad de México, que fue el boceto. Esta es una pintura que está en el MoMA en Nueva York, que esta fue una fotografía que yo tomé, fue en este año,
Esta pintura se llama El Mago o El Encantador. Y vean los elementos. Aquí les traje estos elementos aquí atrás que son muy arquitectónicos. Les traje una foto justamente, bueno, esa soy yo, de cómo era Girona Anglés cuando ella, bueno, son edificios viejitos, pero mucho de lo que ustedes sueñan, o yo sueño, que las personas soñamos, díganme si estoy mal, pero a veces nos remota como a momentos de nuestra infancia. O sea, escenarios geográficos de nuestra infancia. No sé, la casa en la que me crié o la ciudad en la cual crecí. Vean cómo estos son los edificios de Girona Anglés y cómo ella metía mucho esto en sus pinturas también. Y bueno, ya igual me tomé aquí el atrevimiento de poner mi fanatismo hacia Remedios Varo. Estas son las pinturas. Se hizo una exposición a finales del 2022 en el Museo de Arte Moderno. Más o menos en el 2000, su último esposo, donó todas sus pinturas al Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México. Si ustedes quieren ir a verlos, ahí están. O sea, la mayoría están ahí. Les digo, son pocas obras, pero ahí las pueden encontrar. Y pues finalmente, digo, esta es mi foto de fan también con Remedios Varo, pero quise cerrar esta plática, a ver si se logra ver acá. Ok. Con dos frases. Una hecha por Luis Buñuel, que Luis Buñuel también fue un cinematógrafo del cine de oro, que era surrealista, se consideraba surrealista. Y en uno de sus filmes pone al principio, si el filme que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo como la vida y como la vida sujeto a múltiples interpretaciones. Y ese es el arte y ese es el surrealismo. Como toda buena obra surrealista, no existen interpretaciones erróneas, todo es posible. Muchas gracias.